perdió Tomás. Ok, muy buen día para todos. Bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo Internacional. Hoy estamos aquí en el kiosco del barrio de la urbanización Santa Catalina. Y gracias a Dios es un día fresco. Ayer tuve la oportunidad de ir hasta el lote, trabajé todo el día. Me contaba un vecino que llevaba muchísimas semanas sin llover. De hecho, pues mis plantas, la mayoría se murieron debido al calor y como no ha podido ir a llevarles agüita, pues ni mos. Logré rescatar algunas, 9 maticas de yuca, un romero, el árbol de la planta de banano que me regaló John Álvaro, se cansó de sobrevivir. Y le rogué a Dios que si fuera posible en estos días pudiera llover allá para que se puedan recomponer las que quedaron vivas, ¿no? Y entonces veo hoy que el clima está como para caer un buen aguacero. Y eso es gracias a Dios porque Él suple nuestras necesidades. A veces uno piensa que en cosas tan mínimas o en detalles como estos Dios no escucha, pero Él siempre está presente de todas esas cosas, ¿no? O sea, como a un hermano me enseñó alguna vez, me decía, ¿tú crees que a Dios le interesa tu trabajo? ¿Tú crees que a Dios le interesa si tú comes o no comes? Y me decía él, no, a Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa es tu salvación. ¿A quién le interesan esas cosas? A nosotros. Porque si yo no como, pues me voy a desnutrir, ¿cierto? Y como a Dios le interesa nuestra salvación y sabe muy bien que tenemos que vivir en este mundo mientras Él nos lleva a su reino eterno, y sabe que tenemos esas necesidades y como su amor es tan inmenso y como su amor es tan grande, aunque su prioridad no es esa, por ese mismo amor, Él hace de esas cosas que para nosotros son nuestras prioridades, Él las hace suyas también. Y por eso es que nos brinda las cosas que tenemos. Ayer, por ejemplo, iba por unas yucas para traer para la casa y no alcancé sino a traer como 4 raicitas nomás logré salvar. Pero yo estoy confiado en que Dios va a ayudarme con eso. Así como ha venido ayudándome todos estos 22 años a ir construyendo una vida, edificar una vida espiritual, y cómo me ha ayudado en cada paso que doy cada día a ir transformándome. Esta mañana hubo un poco de situaciones en la casa y mi esposa me decía, ay, que Carlos no se vaya a enojar, que Carlos no se vaya a molestar. No, gracias a Dios ya no pasaba. Mi esposa lo dice porque sí hubo épocas en las que yo era demasiado volátil, ¿no? Con cualquier cosa lograba explotar. De hecho, me da vergüenza. Yo iba a predicar enojado. Y me tocaba, y ustedes mismos fueron testigos que me tocaba orar antes de empezar la prédica, pedirles perdón antes de iniciar a predicar y pedirle ayuda a Dios. Y en eso está esa transformación que Dios va haciendo en nosotros, en no dejar que el pecado nos domine, sino que nosotros poderlo dominar a él. Que fue lo que Dios le dijo a Caín, ¿se acuerdan? Le dijo, el pecado está a tu puerta, pero tú puedes dominarlo. Nosotros podemos dominarlo. Además, porque dentro nuestro tenemos el Espíritu Santo de Dios. Eso es una pequeña introducción que quería hacer a la reunión de hoy antes de orar. Y para eso quiero que me acompañen a una escritura que está en Isaías capítulo 59. Es la escritura de bienvenida. Isaías capítulo 59. Voy a leer una Reina Valera 1995. Dice ahí en Isaías capítulo 59 en el versículo 21. Dice así. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Y hasta el día de hoy no ha faltado la palabra de Dios en nuestras bocas, ni para nuestros hijos, ¿verdad? De hecho, cada día, gracias a Dios, vamos conquistando cada corazón de nuestros muchachos.
Vamos a pedirle a Dios que el día de hoy nos alimente y nos nutra más con su palabra y nos fortalezca con ella, ¿vale? Por favor, me acompañan en una oración. Cariñoso y buen Señor, Dios Rey, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu bondad, gracias por el día, está muy fresco, Santísimo Rey. Te ruego, Dios, si es posible y es tu voluntad, que por el lote pueda llover para que las plantas puedan refrescarse y tomar fuerza, Santísimo Padre. Pero ahora te vamos a rogar que refresques nuestro corazón con tu manantial de vida eterna, Santísimo Padre, que sacies esa sed que tenemos de ti, Santísimo Dios, y nos fortalezcas en nuestro espíritu, en nuestras convicciones, Señor, para que tengamos argumentos, para que tengamos convicciones, Señor, escrituras, Padre mío, para poder defender nuestra fe, pero también para poder enseñarla a otros, Santísimo Rey. Por favor, utilízame a través de tu Espíritu Santo para dar un mensaje claro y sincero a todos, Santísimo Rey. Que sea tu palabra quien gobierne, Santísimo Dios, y que el corazón de todos nosotros esté abierto y dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, te doy, te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la serie que estamos trabajando es Vivir en Él, por Él y para Él, ¿no? Y el tema de hoy es la fe del siervo. Algunos la llaman la fe del siervo inútil. Vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ir a una escritura que está en Lucas capítulo 17. Lucas 17. Voy a leer una Reina Valera contemporánea. Lucas capítulo 17, versículo 1. Listo, dice así. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a un solo de estos pequeñitos. Así que, tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti, y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y el sicomoro los obedecería. Si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice: pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice: prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer tú y beber tú. ¿Y acaso se le agradecerá al siervo al hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Bueno, en esta intervención que Jesús está haciendo, allí también se encontraban, además de los discípulos, se encontraban los fariseos, también habían maestros de la ley, habían personas presentes que eran parte de la casta religiosa de los judíos, estaban escuchando lo que Jesús decía. Y acuérdense que cuando ellos se sentaban o estaban allí escuchando a Jesús, siempre buscaban la manera de tenderle una trampa a Jesucristo, ¿no? Murmuraban también. Escuchaban muy bien lo que Jesús estaba diciendo, y entre los versículos 1 y 2, Cristo les hace una amonestación o les hace una advertencia, porque estos líderes religiosos buscaban seguidores, buscaban discípulos, por eso era que les daba tanta envidia a Jesucristo, porque Jesús tenía una fuerza espiritual tan firme que simplemente con decirle a una persona sígueme, la persona lo seguía inmediatamente. Mientras que los fariseos tenían que hacer grandes viajes para poder encontrar seguidores. Tenían que hacer grandes esfuerzos para lograr discípulos a quienes les enseñaban, pero el problema era que les enseñaban la misma hipocresía que ellos vivían. Y lo que hacían era perpetuar un sistema religioso completamente dañino para las personas. Vamos a ver una escritura que está en Mateo capítulo 23.
Mateo capítulo 23, versículo 15. Esta también es Reina Valera contemporánea. Mateo 23, 15 dice así: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Los fariseos conseguían y hacían un gran esfuerzo, buscaban y hacían un gran esfuerzo en conseguir discípulos. El problema era que cuando los conseguían, en vez de enseñarles realmente la esencia de la doctrina, les enseñaban mal, les enseñaban la misma hipocresía que ellos vivían. Recuerden siempre que nosotros somos seguidores de Jesucristo. ¿Se acuerdan? A ti te enseñaron con la palabra discípulo, ¿qué significa? ¿Discípulo? ¿No? Bueno. ¿Qué significa la palabra discípulo? Un seguidor. Hay una hermana en la iglesia, la esposa de Flavio, que cuando uno llega a presentarle a alguien, uno le dice a ella: ven, te presento este discípulo. Y René siempre dice: ¿discípulo de quién? Porque uno da por hecho, cuando uno dice te presento este discípulo, uno da por hecho que está presentando un discípulo de Jesucristo. Pero no siempre, hay discípulos. Ayer hablaba con mi esposa, tengo ganas de leerme el Ramayana, y me dice: no se vaya a convertir en hindú, ¿no? No se va a volver loco usted, discípulo de Buda. Los discípulos son seguidores de alguien en específico, ¿sí? Digamos, el que lee el libro del Mormón, ese se hace un discípulo del ángel Moroni. El que lee el Ramayana o el Mahabharata, pues se va a hacer discípulo de Buda o de esos dioses hindús, son ellos, ¿no? Si yo leo la Biblia, yo me hago un seguidor de Jesucristo. Y nosotros somos esos, seguidores de Jesús, y tenemos una responsabilidad extremadamente grande, porque nosotros enseñamos la palabra de Dios, enseñamos la fe de Jesucristo, y de la manera en que nosotros los guiemos y los corrijamos a estas personas, es que ellos van a construir o edificar su casa espiritual. Yo le comentaba, yo no me acuerdo a quién le dije el otro día cuando yo tuve, creo que fue a Julián, mi primer discipulador. A mí no me iba bien con él, porque yo era uñerito y él era todo gomelo, ¿no? Entonces no nos entendíamos mucho, además porque el hombre no me llevaba mucho a Dios. Era un tipo más bohemio, le gustaba tocar guitarra. Nunca me logré conectar con el hombre. Luego, conociendo más hermanos, conocí a José Miguel, a él le dicen José Miel, porque es un hombre con mucho amor, es un tipo muy compasivo. Cuando yo llegaba a la iglesia recién bautizado, yo llegaba con mis chopos aquí, con la cara cubierta, y los hermanos tienen la costumbre que cuando uno llega, lo abrazan a uno, ¿no? Y lo reciben con mucho afecto. Pues cuando los hermanos más grandes, habían unos, me acuerdo, Esteban, Ricardo Sánchez, que Ricardo es macizote, y me iban a abrazar, yo inmediatamente los bloqueaba. Y entonces ya ninguno se atrevía como a abrazarme. Hasta que un día me encontré frente a José Miguel. Y José Miguel tiene una particularidad, él es un hombre bajito y es delgadito. Y el hombre se me abalanzó, me abrazó, y yo no pude resistir el abrazo de este hombre. Ahí empecé a entender que esto de ser cristiano y de llevar el nombre de Jesucristo no es así como tan fácil, o como cuando uno dice: es que yo soy cristiano. Muchos dicen que son cristianos y a veces ni siquiera se han bautizado, simplemente, como pasa en esas iglesias carismáticas, han hecho la famosa oración de fe. Pero a mí no me hace cristiano hacer una oración de fe, a mí me hace cristiano es obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Y eso es lo más complejo, porque el ser humano casi siempre quiere hacer su propia voluntad. En esa labor nuestra de ser guías cristianos, debemos también tener mucho cuidado en la manera en que reprendemos a los hermanos.
Porque el problema de estos fariseos era que no sabían corregir, no sabían guiar, no sabían dirigir y terminaban engañando a sus discípulos y los hacían doctrinalmente hipócritas a sus discípulos. Entonces tenemos que aprender a reprender de una manera correcta, corregir, ¿sí?, de una manera adecuada. No significa que estemos continuamente recalcando el pecado de la persona. Eso no hace un discipulador, ni una persona que esté guiando al otro. No está recalcando el pecado de esa persona, sino que nuestra labor es la de amar. Entonces, se debe reprender con amor. El mayor ejemplo de reprensión fue Jesucristo. Por más que Jesucristo predicaba y se reunía con todos estos discípulos, pero adicional estaban los fariseos, los escribas, los saduceos y todas estas estirpes grandes de poder espiritual que tenían los judíos y que lo acechaban y que lo buscaban ponerle trampas. Jesucristo nunca fue contra ellos con violencia. Nunca, digamos, Jesucristo había podido maldecir a alguno de ellos. Es más, con el poder que Jesucristo tenía, había podido decirle a alguno que es leproso. Jesús nunca hizo eso. Aún con los fariseos, con su corazón como eran, Jesús siempre los amó. Sí los confrontó, pues les decía hipócritas. Les hablaba con la verdad y como eran. Pero aún con eso, Jesucristo, cuando se subió a la cruz, también murió por ellos, por amor a ellos. Y entonces es la manera correcta de reprender, de poder guiar. Y se debe hacer también con mucha autoridad. Mostrarle a la persona su pecado para que la persona le preste especial atención a su pecado, se pueda arrepentir y pueda pedir perdón, para que pueda ir a Dios, para que pueda restaurar su relación con Dios, porque acuérdense que el pecado lo que hace es separarnos de nuestra relación con Dios. Y también nos separa de la relación que tenemos con las personas, sobre todo cuando agredimos a otra persona. Cuando vayamos a reprender a otro cristiano, cuando vayamos a reprender a un creyente, ya sea un amigo, ya sea un hermano, ya sea un hijo, ya sea un papá, ya sea un familiar, ya sea nuestro jefe, uno como cristiano puede reprender al jefe si el jefe también es cristiano, ¿no? Voy a reprender a mi jefe, me queda difícil. Se puede reprender a un empleado también, siempre y cuando sea un cristiano, o a cualquier otro que vaya a reprender siendo cristiano, pero antes de hacerlo debemos mirar nuestro corazón. Y también dice la misma palabra que debemos buscar si nosotros tenemos alguna mota o alguna viga en nuestro ojo. Revisemos con qué actitud vamos a reprender a ese discípulo, ya sea un familiar o ya sea un amigo, o sea lo que sea. Primero debe estar dispuesto a amarlo cuando lo vaya a reprender. Es que cuando uno escucha la palabra reprender, eso suena es como que voy a sacar una correa y le voy a dar fuete, ¿no? No, la reprensión habla acerca de poder encaminar nuevamente a la persona al camino que debe estar. Luego de haberlo hecho con amor, debo estar dispuesto a perdonarlo, porque si el amor y el perdón no van de la mano con la reprensión, no sirve de ninguna ayuda para este pecador. ¿Saben qué puede pasar? Es más, si nosotros no reprendemos bien con amor, puede pasar que empujemos más a la persona a que se aparte de Dios o que siga cometiendo el pecado, porque la persona se obstina si yo no lo reprendo con amor. Así que tengamos mucho cuidado cuando vayamos a reprender o cuando vayamos a corregir a algún hermano en la fe. Vuelvo y les digo, en mi caso mío he tenido que morder mi lengua cuando a veces por alguna razón tengo que reprender a mi esposa. Y mi esposa también, ella ha ido aprendiendo cuando tiene que reprenderme a mí en alguna cosa que estoy mal, hablando espiritualmente. Hemos aprendido en estos 20 años de matrimonio a corregirnos con amor, aunque al principio
no era así, no teníamos esa paciencia. Ahora, cuando uno ve los dos primeros versículos de la escritura de hoy, y luego pasa uno al tercero y cuarto versículo, que dice que si otro cristiano peca contra mí, ¿cierto? Entonces primero Jesús habla acerca de la forma en que deben guiar y está confrontando a los fariseos por la forma en que ellos están guiando a sus seguidores. Pero luego Jesús les dice que si otro cristiano peca contra mí 7 veces en un día, debo reprenderlo, y si con ello él se arrepiente, es mi obligación perdonarlo. Pero si 7 veces peca contra mí en un día y viene la misma cantidad de veces arrepentido, yo debo perdonarlo. ¿No? ¿No entiendes? No, porque se supone que el arrepentimiento va acompañado de no volver a caer. Pero esa persona vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Pues Ok. sí, debo perdonarlo. Pero pues será un arrepentimiento genuino. Bueno, aquí me están diciendo que si una persona se arrepiente pero luego vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Venga, vamos a ser sinceros todos los que estamos acá. Miremos nuestro corazón. Dígame en un pecado que en ustedes que sea reiterativo. El enojo. El enojo, por ejemplo, están diciendo por allí. ¿Cierto? Vamos a colocar ese por no meternos más allá porque yo sé que hay muchos otros pecados. El enojo. ¿Cuántas veces yo le pido perdón a Dios por mi enojo? En un día. En un día. En un solo día. Quedó claro. ¿Cuántas veces le pido perdón a Dios? ¿Cuántas veces Dios me perdona? Y lo hace con amor. Y lo hace con mucho amor. Entonces, yo estoy llamado a ver ese ejemplo de Dios, que fue a través de Jesucristo, y hacer lo mismo. Sí, claro, no es fácil. Uno dice, pero porque yo tengo un amigo que eso continuamente le vive recalcando, escucho por ahí cuando dice, pero es que si son cristianos, ¿por qué cometen ese pecado? ¿Por qué hacen esas cosas? Y yo a veces lo miro y digo, no se está mirando adentro, porque yo a él le veo mucho pecado también. De pronto él no verá el de él. Ay, a veces ay no, siempre, todos nosotros, yo no puedo hablar solamente por él, porque yo puedo hablar por mí mismo también. Tenemos una facilidad para ver el pecado de los demás, pero nos cuesta ver nuestro propio pecado, por eso es que nos cuesta perdonar. Pero cuando vemos nuestro propio pecado y cómo Dios nos perdona, me es más fácil perdonar al otro. En ese momento, cuando Jesús termina de decirle eso a los discípulos de 7 veces perdonar, los discípulos intervienen y ¿qué le piden a Jesucristo? Aumentanos la fe, porque muy seguramente ellos estaban pensando en ese momento igual que Nubia. Estaban diciendo, oiga, pero ¿cómo así? Si tengo que perdonarlo 7 veces, viene a pedirme perdón porque 7 veces me ha agredido, tengo 7 veces que perdonarlo. Entonces los discípulos como, no, pues danos más fe porque... ¿Qué les responde Jesús? Que no se necesita más fe. Porque dice que si la fe fuera como qué, es una de las semillas más pequeñas que hay. Y está diciendo Jesús que si la fe de ellos fuera como un grano de mostaza, simplemente le dirían a un sicomoro. Sicomoro es un árbol. Aquí en Colombia, sobre todo en Bogotá, eso vendría siendo como un árbol de brevas. Si alguien conoce el árbol de brevas, un sicomoro venía siendo como un árbol de brevas. Y él decía, si tuviera la fe como el tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este sicomoro o a este árbol de brevas, desarráigate y plántate en el mar. Y el sicomoro lo haría. ¿Sí? Estas enseñanzas para los discípulos y para los que estaban allí eran difíciles. Si un creyente peca contra mí, yo lo reprendo, él se arrepiente, pero luego peca 7 veces contra mí y viene arrepentido 7 veces, lo debo perdonar. Por favor, auméntame la fe. Y no se necesitaba eso. Cuando yo planto una semilla en la tierra, ¿qué es lo primero que hace la semilla?
muere. Y cuando muere, luego ¿qué hace? ¿Qué empieza a extender? Sus raíces. Las raíces de un árbol de mostaza se arraigan profundamente en la tierra para extraer los nutrientes, porque luego empieza a germinar. La mostaza, no sé si la conocen ustedes, ella, si la tierra está bien nutrida, la mostaza puede llegar a ser un arbusto, casi tan grande como un árbol. Y era la semilla más pequeña. Por eso Jesús les está hablando de la fe. O sea que, ¿cómo es la fe? La fe es algo que se debe desarrollar, se debe nutrir. Cuando yo le estaba rogando a Dios porque lloviera allá en elotes, porque yo allá fui, deshiervé, atierré, eché abono y me vine. ¿Será suficiente con que yo deshierve, atierre y abone? Si no llega a caer una gota de agua, todo mi trabajo se perdió. Y eso mismo pasa con la fe nuestra. Nosotros podemos sembrarla en buena tierra, podemos abonarla, quitarle toda la maleza de pecado que hay allí, pero si la palabra de Dios, que viene haciendo como la labor del agua, no viene sobre nosotros o no la buscamos, esa fe no se va a nutrir y no va a crecer, no se va a desarrollar. Y los discípulos le decían a Jesús: aumentanos la fe. No se necesita aumentar la fe. Con la que ya tienen es más que suficiente, porque el amor no es la constante en nosotros como seres humanos y nos cuesta perdonar, amar y olvidar el agravio, pero lo podemos desarrollar. 20 años hicieron falta para aprender a reprender a mi esposa y que mi esposa me aprendiera a reprender a mí. Entonces, los discípulos muy genuinamente le piden a Jesús: aumentanos la fe, porque claro, ellos decían: no, esto está complejísimo lo que Jesús está enseñando, porque esto es irnos contra lo que nos habían enseñado antes. Es más, en el capítulo pasado, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del divorcio? Que Jesús les hablaba del divorcio. Pues era que los fariseos enseñaban eso. Y Jesús dice: no, al principio no fue así. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces para los discípulos eso era complejo, porque ya llevaban muchos años escuchando a los fariseos sus enseñanzas, y cuando empiezan a ver esta enseñanza nueva, honesta, sincera, que viene directamente de los labios de Dios, pues a ellos les cuesta. Perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó y de la misma manera que Cristo nos pide que perdonemos. Amar de esa manera no es sencillo. Se requiere fe y se requiere obediencia. Pero Jesús les da a entender a estos discípulos que no necesitan que su fe sea aumentada, sino que logren entender que la que ya tienen es mucho más que suficiente, solo que deben ponerla en práctica y desarrollarla. Porque si aunque la fe que tuvieran fuera tan pequeña como la semilla, ella va a crecer y a ser tan grande casi como un árbol. Y esto me hace recordar mis primeros meses de cristiano. Yo me acuerdo los 3 primeros meses que me bauticé. En esos meses había un par de escrituras que quería y que todavía yo quiero que se desarrollen en mi vida. Yo quiero llegar a ser lo que hacen en esas 2 escrituras, lo que hace Jesús en esas 2 escrituras. Y vamos a ver las escrituras. Mateo 4:18. Mateo capítulo 4 versículo 18. Dice ahí: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces
dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Vamos a ir a otra que está en Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 27. Lucas 5, 27 dice: después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en donde se cobran los impuestos. Le dijo: sígueme. Leví se levantó y, dejándolo todo, lo siguió. Los primeros meses y los primeros años, y todavía. Yo sigo esperando que el día en que yo pueda caminar por la calle y mi fe esté tan desarrollada que yo pueda decirle a una persona: sígueme, y la persona se pare y me siga. ¿Ustedes lo creen descabellado? No debería ser, porque el mismo Jesús le decía: díganle a este sicomoro que se desarraigue de la tierra y se plante en el mar. Lo que pasa es que nuestra fe no se ha desarrollado lo suficiente para poderlo lograr. Pero yo conozco hermanos en la iglesia que tienen una facilidad de palabra que logran hacer eso. Sienten a una persona con Luis Miguel un par de horas a ver qué va a pasar. O con Flavio. A ver qué va a pasar. Sí se puede, pero es que la fe se debe desarrollar. Que tu fe sea lo suficientemente desarrollada para lograr que las personas te sigan de camino a Dios. Para que tu evangelización sea cada día más poderosa y más personas lleguen al reino de Dios. Que lleguen a la familia de Dios. Pero aún más que eso, para que nuestro perdón pueda llegar a tener la estatura del perdón de Jesucristo. La forma en que reprendamos sea la misma en que reprende Jesús. Que puedan tener la misma entrega que tiene Jesús. Que ustedes y todos podamos tener el mismo servicio que Cristo tiene por nosotros. Por esa razón es que los discípulos le pedían a Jesucristo que les aumentara la fe. No lograban entender que esa fe se debe desarrollar. Querían una fe suficiente para lograr ese perdón, ese servicio. Pero Jesús les está diciendo: no, con la cantidad de fe que tienen es suficiente. Lo importante es que la desarrollen, que la practiquen, que la vivan. Porque la fe no es nada más que una completa dependencia de Dios y una firme disposición a hacer su voluntad. Obediencia total para hacer lo que Él nos ordena. Para ir concluyendo ya la prédica de hoy, si llegáramos a hacer todas esas cosas que hablamos hoy, si pudiéramos llegar a hacer todas esas maravillas que hizo Jesucristo, digamos, si lográramos que un árbol se desarraigara y se plantara en algún otro lugar, si lográramos que cada persona a la que yo le dijera sígueme, esta me siguiera de inmediato, si lograra perdonar hasta 70 veces 7 una persona, si lograra evangelizar de tal manera que en una sola prédica se bautizaran hasta 3,000 personas como hizo Pedro allá en Pentecostés, si lograra que los árboles o las montañas se tiraran al mar, ¿qué habría yo hecho de especial si lograra hacer esas cosas? ¿Qué habría hecho yo de especial? Nada, porque es un mandato de Dios, ¿no? Eso es. No habrá hecho nada, porque es lo que Dios me manda a hacer. Bueno, no me está pidiendo que eche un árbol al mar. Fue un ejemplo que él colocó.
pero sí me está enseñando, me está diciendo cuántas veces debo perdonar, cómo debo reprender, cómo debo corregir, cómo debo amar, cómo debo servir a las demás personas. Y cuando yo termine de hacer todas esas cosas, ¿habré hecho algo especial? No. He cumplido lo que Dios me dijo que hiciera. Y ahí es cuando viene siervos inútiles somos. Porque al final simplemente hicimos, no estamos haciendo nada extraordinario. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y cuando estaba analizando esta escritura hablaba con mi esposa, mi papá está ahorita enfermo, pero él era un campesino, mi mamá todavía es campesina, todavía tiene sus animales y sus plantas. ¿A qué hora se levanta un campesino? 4 o 5 de la madrugada y empieza a trabajar, ¿no? ¿A qué horas regresa a su casa a descansar? Para las 6 de la tarde. ¿Y usted sabe qué llega a hacer? A organizar su casa, a cocinar, a limpiar, Hasta terminar de trabajar. ¿cierto? Y entonces nos coloca Jesucristo un ejemplo ahí de un hombre que está en el campo, que llega a la casa donde su amo, y ¿qué esperaría uno llegando cansado del campo? Ayer yo llegué cansado de trabajar en el lote, no fue mucho lo que hice, pero estaba que me moría. Pensaba en mi mamá, decía, no, yo sí soy un flojo, esa señora se llega a la casa a seguir organizando. Yo a duras penas llegué a limpiar, a desgranar las mazorcas porque logré salvar unas mazorcas de allá y a limpiar los 3 pedacitos de yuca que traje. Y ya estaba yo, mío, voy a morir. Y tengo hambre. Imagínense en este siervo, trabaja todo el día, llega a su casa con ganas de descansar, comer y bañarse, y su amo le dice, vaya y hágame la comida, luego atalájese y viene y me sirve, y después de que me sirva, ahí sí puede comer usted. ¿Y se le daría las gracias por eso? ¿Ese es su trabajo? Esa tarea también de las mamás, ¿cierto? Sí, es la tarea de las mamás, sí, también. Nadie nos da las gracias por igual. Sí, sabemos, las amamos mucho. Las amamos mucho. Pero, Ay, aquí van a hacer el apunte. pero es el trabajo que se decidió hacer, ¿no? Sí, tomé la decisión. Exactamente, lo mismo nosotros que cuando tomamos la decisión de ser cristianos, esas cosas que hacemos, de servir, de pronto que estoy pensando en hacer esto en diciembre, a ver si entre todos podemos hacer un tiempo de salir a las calles, no sé, a peluquear, a ver, Sandra que es doctora, a ver cómo la podemos ayudar, que vea algunas personas en la calle, medicina, comida, Sobre todo eso, un baño, hacer ropa. poder salir a servir. Pero no por decir que con eso me voy a ganar la salvación, no, sino que eso es inherente en mi labor de discípulo, en mi labor de cristiano. Eso es algo que nace por mi servicio a Dios y no estoy haciendo nada extraordinario. ¿O sí? Simplemente salgo a hacer lo que Dios me dijo. ¿En qué escritura está eso? Hay una escritura donde dice que de hecho los discípulos, Jesucristo les decía, que los discípulos, los hermanos decían, ¿cuándo te vimos en la calle y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te dimos de vestir? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y fuimos a visitarte? ¿Cuándo te vimos enfermo y fuimos a acompañarte? Y Jesús les decía, cuando ustedes se lo hagan a sus hermanos o a las personas que lo necesiten, me lo están haciendo a mí. Y no estamos haciendo nada extraordinario, sino simplemente lo que Dios dijo que hiciéramos. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios y obedecemos sus mandamientos, lo que nos pide que hagamos cada día en nuestras vidas, solo estamos cumpliendo con nuestro deber como seguidores de Jesús, y esto es un privilegio. Hacer eso es un privilegio. ¿O no se sienten bien ustedes cuando van a servir a una persona necesitada? Eso es un privilegio. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia
que yo pasaba, que yo era de los que podía andar por mi trabajo, podía yo salir. Yo lo que veía en las casas eran hartos trapos rojos. Y ustedes muy amorosos reunieron plata, mercado, armamos mercados y yo iba los entregaba a esos lugares. Para mí fue un privilegio hacer eso, poder servir a esas personas. Y sé que para ustedes también haber podido aportar en eso. No hay nada en el mundo y nada se le compara a servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La obediencia es nuestro deber, no es un acto de caridad. Jesús no considera nuestro servicio como inútil, eso sí ténganlo claro. Ahí la escritura dice siervos inútiles, pero Jesucristo no considera nuestro servicio como inútil o sin sentido. Pero a nosotros nos baste con saber que estamos sirviéndole a Dios. ¿Quién recompensa? Dios. ¿Cómo recompensa? No lo sabemos. Solo con el hecho de que yo pueda ir al reino de Dios, para mí eso es un suficiente pago. Lo que venga de ahí en adelante, dice Mateo 6, es pura añadidura. ¿Listo? Siervos inútiles somos, porque estamos haciendo lo que se nos debe hacer, lo que debemos hacer. Innecesarios, sin provecho, podría decir alguna otra persona. La verdad es que nosotros no somos necesarios en la vida de los demás, ¿o sí? No. Pero el hecho de que Dios nos use para servir, para amar, para perdonar, para guiar y enseñar, para evangelizar, eso sí es una cosa que uno pueda decir, Dios mío, gracias por permitirme servir, por permitirme ser de provecho, aunque simplemente estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. La gloria sea para Dios, quien se ha fijado en nosotros para servirle. Nosotros que somos tal vez la borona más pequeña de la arena de lo profundo del mar. ¿O no? Nosotros no hacemos parte del pueblo judío. Dice ahí, decía Pablo, como abortivos. Nos adoptó Jesucristo y hemos venido a ser parte del reino de Dios. Dice que hemos sido llamados y escogidos para ser una nación santa, real sacerdocio al servicio de Dios. Nunca se les vaya a olvidar eso. Y sobre todo cuando estén enseñando la palabra de Dios, o cuando estén reprendiendo, o cuando estén perdonando a su hermano en la fe. Ya sea la esposa, ya sea un hijo, o ya sea a un suegro, a una suegra, a un papá, a una mamá. Siempre con mucho perdón y sabiendo que lo que estamos haciendo es simplemente lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ok? Muchas gracias por el tiempo, por escuchar. Voy a cerrar con una oración y recibimos la Santa Cena y la ofrenda, ¿ok? Cariñoso Señor, Dios Rey, gracias por tanto amor, Padre, gracias por la compasión que nos tienes, Señor, por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra, Santísimo Rey, aprendiendo la manera adecuada de servirte, Señor, de amar, de perdonar, de guiar. Ayúdanos a hacerlo cada día mejor, Santísimo Padre. Somos siervos inútiles, Señor, porque con gran esfuerzo tratamos de obedecer tu palabra y a veces ni siquiera lo hacemos bien, Señor. Pero te ruego que nos ayudes cada día a perfeccionar mejor nuestro servicio, Señor. El pago tú ya lo tienes destinado para nosotros, Dios amado, nuestra salvación, Padre mío. Ayúdanos a mantenernos en ese servicio, Padre, para que se glorifique tu nombre, Santísimo Dios, y el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Por eso te ruego que por favor bendigas el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Señor, que representan, Santísimo Rey, el cuerpo y la sangre de Jesucristo que fueron entregados y derramados por nuestra salvación, nuestra adopción y para limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto con humildad, con servicio y podamos ser dignos, Dios, en nuestro corazón de recibir esa Santa Cena, Padre.
También te ruego que por favor bendiga la ofrenda que se recoge, Señor, que pueda ser de utilidad para la iglesia o cuando haya necesitado, Señor. Gracias, Padre mío, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.